protagonistas del país son trabajadores de toda clase, sean docentes, sean bomberos, sean mineros, sean campesinos. Y este es el panel que no tenéis aquí porque se ha extraviado, no sabemos si en el camino, dónde, y bueno, pues en ese panel pues se hablaba de la Constitución, digamos, de las distintas características. Constitución plenamente democrática, y en la cual, a partir de esta Constitución, se elige todos los ciudadanos, incluidas las mujeres, por primera vez en la historia de España, que tienen derecho a voto, se elige desde el concejal del pueblo más pequeño hasta el jefe del Estado, como debe ser en toda democracia. Y este cartelito es el que se distribuye por todos los colegios, todos los institutos, todos los centros de enseñanza, para que los españoles vayan conociendo, los estudiantes, los escolares, vayan conociendo la Constitución y se vayan familiarizando con este nuevo régimen. República Democrática de Trabajadores de toda clase. Bueno, una serie de características que ahora mismo nos pueden parecer pues normales y naturales, pero hace 80 años eran absolutamente pioneras y era la primera vez que lo teníamos en la historia de España. Una sola Cámara, no había Senado, solo la Cámara de Representación Directa proporcional a la población. Justicia gratuita, esto es importante, justicia gratuita para los económicamente necesitados, eso como ahora, casualmente no. Renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, eso es un detalle bastante también bonito. Entonces se quita, se resta presupuesto para la guerra y se incrementa el presupuesto para la educación, que es lo más importante. Bueno, Niceto Alcalá Zamora es el presidente de la República del 31 al 36, católico, republicano y conservador. ¿Por qué hay que poner esto aquí en España? Pues porque todavía media España considera que los republicanos pues todos eran rojos, todos eran ateos, y todo eso que se ha vertido durante el franquismo sobre la República, y que llevamos 40 años de democracia y que todavía todas esas mentiras parece que todavía no se han desactivado. Es muy triste, estamos en una democracia consolidada, 40 años de democracia, pero media España, o un sector muy importante, todavía considera que la República fue un periodo penoso, tristísimo, y que además que los republicanos pues eran malos. Bueno, pues había de todo, igual que en todas partes. Pero bueno, republicano, católico y conservador. Estamos en un periodo democrático, por tanto hay elecciones, y quien gana las elecciones, pues el que gobierna. En el 31 ganan los progresistas, los republicanos de izquierdas, como Azaña, y con el Partido Socialista, que son los que gobiernan, y van a poner en práctica una serie de reformas que son las que aparecen recogidas en los paneles. En el año 33 triunfa el Partido Radical, que en aquella época el Partido Radical era un partido conservador, no era como entendemos o como nos quieren transmitir ahora, que los radicales son los extremistas. El Partido Radical quiere decir que quiere cambiar las cosas de raíz. Cambiar las cosas de raíz en el año 31 pues era revolucionario en aquel momento porque estaba todo muy atrasado, pero ya el Partido Radical de la Condrona Rus era más bien conservador, y la CEDA de Gil Robles, Partido Democristiano, conservador. Ganan las elecciones, por tanto gobiernan. Las reformas no les han gustado ninguna, por eso las paralizan esas reformas. Año 36 vuelve a haber elecciones, y el Frente Popular, coalición de izquierdas, que retoma las reformas del principio. Voy a ir un poco así, viendo un poquito los paneles. El tema de la educación es uno de los aspectos fundamentales. Como os decía antes, el presupuesto del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ejército y el Ministerio de Guerra se denominaba entonces, disminuye y se dedica mucho mayor presupuesto a la educación. ¿Por qué? En torno al 30% de la población era analfabeta, entonces es una necesidad acuciante fomentar la educación. ¿Cómo se puede fomentar? Pues creando escuelas y nombrando maestros. ¿Por qué? Porque había unas carencias enormes, había pueblos donde no llegaba la escuela. Entonces se llegan a construir pues miles y miles de escuelas. Tengo por ahí los datos. Es decir, si habían calculado 27.000, no se llegan a construir más porque en el 33 se empiezan a frenar. Uno de los detalles bonitos, palacios reales que había en toda España, como sigue habiendo, ahora son patrimonio del Estado, sean el Escorial, La Granja, Río Frío, Aranjuez. Esos palacios dejan de ser reales, se denominan ex-reales, y van a albergar colonias escolares. Colonias escolares, niños que no habían salido nunca de sus pueblos, van a tener la posibilidad de pasar una quincena, unos días, en los palacios que antes solo los disfrutaban la familia real.
Las misiones pedagógicas, veníamos comentándolo al venir para acá. Ávila es, yo creo, de las provincias que más suerte tuvo con las misiones pedagógicas, porque tuvo bastantes de ellas, tuvo visitas en toda esta zona precisamente. Y bueno, pues es una iniciativa de intelectuales, de artistas, de Agapito Malazuela, folclorista, Luis Cernuda, poeta, que participan con estudiantes universitarios y llevan la cultura al pueblo. ¿Por qué? Porque consideran que la cultura no debe ser patrimonio de las ciudades de Madrid, que tienen el Museo del Prado, sino que es patrimonio de todo el pueblo. Y entonces llevan reproducciones de cuadros, por ejemplo, pues a todas las localidades. Vamos a ver algunas de las... Bueno, pues a las zonas de sierra, pues tienen que ir algunas... Tienen que ir en burro, ahí no sé si habéis visto los documentales, hay algunas que pasan pues, a través de barro, etcétera, a las zonas de las urbes, de Europa, que no había las carreteras que había ahora, viendo cine por primera vez, esto es muy entrañable, escuchando música. Aquí vemos ya algunas fotos que he podido recoger de las visiones pedagógicas por aquí, por Ávila. Museo del Pueblo, las reproducciones de cuadros que antes comentaba también, pues como veis, en Cebreros. Esta foto también es muy bonita, pues la gente de los pueblos, que en aquella época nunca nadie había tenido el detalle de acercarles la cultura. Y bueno, pues vemos ahí con sus trajes, el teatro en las plazas, perdón. Esto creo que es Cebreros. No recordar, no lo he puesto aquí, es una obra de Cervantes, la traes en Madrid, Guiñón, pues, todas las muestras culturales. Había cogido una foto, Luis Cernuda aparecía en Borriquillo yendo a uno de los pueblos, no la tengo. Bueno, otro de los aspectos, además de la cultura, es el tema de la religión. En los libros de texto que vemos, siempre aparece la Segunda República y pone el problema religioso, la cuestión religiosa, y ese problema, pues, surge de aquí, de una manipulación. España ha dejado de ser católica, es lo que decía la Iglesia. El gobierno republicano está obligando a los españoles a que dejen de ser católicos. Y no, la cuestión que plantea él, la religión, es algo de las personas, es algo de nuestro interior, de nuestra confesión, de nuestro foro interno. Eso, cada persona lo puede tener, pero el Estado no tiene por qué tener ninguna religión. El Estado tiene que ser laico. Y el Estado permite que cada persona sea de la religión que quiera. Sea de la religión que quiera quiere decir que pueda ser católica, protestante, musulmana, judía. Y eso es lo que le fastidió a la jerarquía eclesiástica, a la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque si hay libertad religiosa, pueden venir los protestantes y vender sus Biblias. Y pueden hacer sus ceremonias. Y pueden hacer, podríamos decir, su clientela, para las comillas, ¿no? Entonces, hay competencia. ¿Sí? Y la jerarquía eclesiástica, evidentemente, eso no le parece bien. Entonces, el planteamiento es libertad de conciencia, libertad de cultos. Sigue habiendo procesiones de Semana Santa. Y en los periódicos aparecen la Semana Santa de Sevilla, y aparecen pues así reflejados, incluso trenes especiales que van de Madrid a la Semana Santa de Andalucía, de Sevilla. Pero también hay bautizos evangélicos. Los bautizos evangélicos que son en río, como en inmersión, como fue originalmente el de Jesucristo, según dice. Otro de los aspectos, la España de las autonomías. Parece que a veces, cuando nos hablan de la Constitución del 78, nos dicen como que la democracia se ha inventado en 1978 y los padres de la democracia son los del 78. Bueno, pues muchos aspectos de los que tenemos en la Constitución actual ya estaban previstos en la del 31, como la España de las autonomías, el derecho, la posibilidad a crear una autonomía. ¿Cuál es la autonomía que primero accede al autogobierno en Cataluña? ¿Por qué? Pues porque es la que tenía más trayectoria o mayor antigüedad o mayor reivindicación y más mayoritario el respaldo a la hora de reivindicarlo. Esquerra Republicana de Cataluña, que nos suena a todos, era el partido mayoritario, el partido más votado, pues Francesc Macià era el presidente, fue el presidente de la Generalitat, Lluís Companys era el presidente del Parlamento. Cuando murió Macià lo sustituyó Companys, que luego, como sabéis, fue fusilado por Franco. Bueno, otro de los aspectos que se plantean en las reformas de este...
la Bueno, el campo es uno de los problemas también más grandes que había. ¿Por qué? Porque en el año 31 España todavía era un país mayoritariamente agrario. La mayor parte de la población activa estaba en el campo, estaba en la agricultura. De esa población activa, 4 millones trabajan en el campo, 2 millones jornaleros. Jornaleros que viven, como su propio nombre indica, del jornal, de que el dueño de las tierras le dé trabajo, y si le da trabajo le da un sueldo, si le da un sueldo puede comer, y si no, pues no tiene para comer. Eso es uno de los aspectos que hay que tener muy en cuenta. Año 31, la realidad socioeconómica de España muy distinta a la actualidad. Entonces el hambre pues era muy abundante y muy extensa en zonas de mayoría de jornaleros, especialmente Extremadura y Andalucía. 750.000 arrendatarios que alquilan las tierras y que dependen de la buena cosecha o no para poder pagar demás. Y luego pues pequeños y medianos propietarios. La zona de Castilla, de la sierra hacia el norte, pues somos la mayoría pues, hijos o nietos de pequeños propietarios. El tema de los latifundios, pues todos ya conocéis, de Andalucía hacia el sur, Extremadura y la parte de Ciudad Real, grandes extensiones de latifundios, donde precisamente las poblaciones son mayoritariamente jornaleros. Duquesa de Alba, de Sidonia, etc. Bueno, pues, ¿qué se plantea? Se plantea una reforma agraria. No es la revolución, ni mucho menos, no es la colectivización, se plantea la reforma agraria. Reforma agraria quiere decir que se expropian algunas tierras con indemnización, la mayoría de ellas, salvo a los grandes de España, Duquesa de Alba, etcétera, etcétera, pero la mayoría de las tierras se expropian con indemnización y se reparten a los campesinos para que vayan pagando un dinero y pueden hacerse con la propiedad al cabo del tiempo. Es algo que habían hecho en Francia 100 años antes, después de la Revolución Francesa. Y aquí no se había hecho. Pero ¿qué sucede? Que los latifundistas y los representados en el Parlamento por la derecha, pues lo que hacen es frenar, obstaculizar ese decreto de ley de reforma agraria. Los campesinos que están pasando hambre, los jornaleros, quieren la ley cuanto antes. Y entonces, ¿qué hay? Una conflictividad. Hay ocupaciones de fincas porque los campesinos ven que sus niños se están muriendo de hambre y necesitan la ley ya. Y la ley pues va demasiado lenta. Y la Guardia Civil, como siempre, defiende la ley y la propiedad. Entonces hay enfrentamientos bastante graves, Castilblanco, Casas Viejas, que conoceréis. Y bueno, pues ¿eso qué hace? Hace mella en el gobierno de izquierda, el gobierno de Azaña, y entonces poco a poco un sector del movimiento obrero se va a ir perdiendo o va a ir dejando, abandonando el apoyo a ese gobierno. Otro de las reformas de Azaña es el tema del ejército. El ejército español estaba sobredimensionado, había demasiados generales, coroneles, demasiados mandos. Y entonces, esos demasiados mandos, además, la mayoría eran conservadores, no eran republicanos. Entonces, por un lado, si quitamos a esos mandos que están ociosos en los cuarteles y les mandamos a casa, dejan de conspirar, dejan de ser un peligro para la democracia. Y por otro lado, hacemos un ejército moderno. Se le criticaba, durante el franquismo se criticaba a Azaña que era antimilitarista. No, él quería un ejército moderno, que estuviera preparado, que tuviera la fuerza necesaria, pero no estuviera sobredimensionado. Entonces él se asesora de unos mandos militares para intentar esa reforma. República de los trabajadores de toda clase, como decíamos antes en la Constitución, pero eso se pone en práctica, se pone en marcha porque por primera vez en la historia de España un obrero es ministro de Trabajo, la primera vez en la historia. Era el secretario general de UGT, de Unión General de Trabajadores, Francisco Largo Caballero, obrero, trabajador. Entonces, desde el Ministerio establece una serie de reformas, de leyes que dan beneficios, dan derechos a los trabajadores que van adquiriendo, y un sector de los empresarios pues se molestan porque consideran que se les está dando demasiados derechos a los trabajadores. Tema de los jurados mixtos, por ejemplo, que se establece que es el modo de regular, como sucede ahora, el convenio colectivo entre trabajadores y patronos. Pues eso se establece en ese momento. Los trabajadores estaban sindicados, era mucho más mayoritaria la afiliación sindical que ahora en la actualidad, eran de UGT, socialistas, o de CNT. CNT tenía en torno a 2 millones de afiliados, UGT en torno a 1,5 millones de afiliados, anarquistas y socialistas. Curioso lo de la caja de ahorros, ¿no?
El 1 de mayo del 36, Largo Caballero, Santiago Carrillo, jovencito, secretario general de la Juventud Socialista Unificada, jóvenes socialistas y jóvenes comunistas que se unen en el mayo del 36. Y José Díaz, secretario general del Partido Comunista. Es la manifestación del 1 de mayo del 36, que no he leído lo que pasaría en Ávila, pero fue una manifestación absolutamente multitudinaria en Segovia, en Madrid y en otras partes. ¿Por qué? Porque habían recuperado, decían, hemos recuperado la República con el triunfo de las elecciones del Frente Popular en febrero. Los derechos de la mujer, pues es uno de los aspectos más importantes que nos encontramos en el año 31. La mujer hasta el 31 estaba absolutamente sometida, sojuzgada al hermano mayor o al hermano varón, al padre o al marido. No tenía absolutamente ningún derecho. Incluso la que tenía algún dinero y quería poner un negocio tampoco podía porque necesitaba autorización del marido. Bueno, pues se establece con la Constitución la absoluta igualdad entre hombres y mujeres. No solo en el derecho a voto, sino también en derechos económicos, sociales, aborto, divorcio, que anteriormente no existían. Vemos, bueno, pues mujeres votando, y por primera vez también Victoria Kent, no sé si habéis oído hablar de ella, fue la primera mujer en España que adquirió un cargo de la administración de relevancia, directora general de prisiones. Por primera vez en España se considera que los presos no deben estar en una cárcel solo para pagar lo que han hecho y estén marginados, sino que deben estar allí con maestros, con educadores, para que puedan volver a la sociedad de una manera pues constructiva. Evolución económica. Este es uno de los aspectos que menos se habla cuando se habla de la Segunda República y es tremendamente fundamental. ¿Por qué? En 1929 hay una crisis mundial, la llamada depresión del 29, es la crisis más brutal del capitalismo de toda la historia hasta que llegó la de 2008. Esa crisis mundial del 29 también nace en Estados Unidos y se extiende por todo el mundo capitalista. La Unión Soviética no es capitalista, por tanto no le afecta esa crisis. Pero España, que es un país capitalista, también afecta esa crisis. Esos emigrantes españoles que estaban en otros países, si esos países entran en crisis, se tienen que volver a España. Si aquí tenemos crisis y hay empresas que cierran, tenemos paro. Si además vienen los emigrantes que estaban en otros países, tenemos más paro. Si es un país capitalista España y los capitalistas, perdón la redundancia, si los empresarios son conservadores y no están demasiado convencidos con la República, pues tampoco quieren invertir. ¿Qué ordene comer la República? Entonces tenemos una crisis económica importante que genera paro y lógicamente que genera conflicto social. Bienio conservador, como antes comentaba, triunfan las elecciones en el año 33 los conservadores. Gracias. Vale, gracias. Triunfan los conservadores, Alejandro Lerroux, aquí era bastante joven y bastante más de izquierdas, aquí ya era bastante conservador, y entonces pues frenan absolutamente todas las reformas. Salvando las distancias, reformas de Zapatero, cuando llega Rajoy pues se frenan casi todas esas reformas, ¿no? Pues eso lo hacen en el 33. Frenan hasta las misiones pedagógicas. Volvemos al marco internacional. Decíamos, crisis económica mundial del mundo capitalista. ¿Qué pasa en la Unión Soviética? No hay capitalismo, por tanto no está en esa crisis y además con los planes quinquenales se está convirtiendo en una potencia industrial, una potencia económica. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes. Ese sector importante del movimiento obrero que quiere hacer una revolución como la de Rusia, se reafirma y son más los que quieren hacerla porque con la crisis económica que hay en los países capitalistas y el triunfo o la bonanza económica que empieza a haber en la Unión Soviética, digamos que les da más argumentos para decir hay que hacer aquí también una revolución. Entendemos más o menos por dónde van las ideas. ¿Y qué pasa en 1934? José María Gil Robles es el presidente de la CEDA, Partido Democristiano, Partido Conservador. Este señor, este es un cartel que se pone en la Puerta del Sol, donde estaba el tío Pepe hasta hace poco, arriba en lo alto. Estos son mis poderes, dadme mayoría absoluta y os daré una España grande. Y tenemos aquí una serie de jovencitos, unas banderas, uniformados, así un poco toque militarista, podríamos decir.
Es un partido, podríamos decir, demócrata, sí, pero dice que la República, la Segunda República, es algo que hay que aceptarlo como algo accidental en España. Entonces, hay, digamos, ciertas sospechas de que no sea muy democrático. Y además, va de viaje a Alemania donde está ya gobernando Hitler desde 1933, lleva ya un año, ya no hay democracia en Alemania, ya se está persiguiendo a judíos, ya hay socialistas y obreros y gentes en campos de concentración, y viene diciendo que en Alemania se organiza muy bien. Entonces, para la izquierda es un riesgo que Gil Robles entre al gobierno en 1934 junto a Lerroux, ¿vale? Entonces, ante eso la izquierda dice, si entra Gil Robles en el gobierno, vamos a hacer una huelga general para intentar frenarle. El gobierno, o sea, Lerroux dice, pues no me importa, y que entre Lerroux, y entonces esa huelga general en toda España, en Asturias, adquiere tintes revolucionarios. ¿Por qué en Asturias sí y en otros lugares no? Porque en Asturias es el único lugar donde socialistas, comunistas y anarquistas hacen un pacto que se denomina UHP, Unión Hermanos Proletarios, y entonces ahí tienen mucha más fuerza. Os podéis imaginar los valles mineros, la zona de Gijón, la industria, la siderurgia, las minas. Entonces allí los obreros están muy organizados y dicen, nosotros no nos conformamos con que no entre Gil Robles en el gobierno, sino que además nosotros queremos hacer una revolución como la de Rusia. Llegan a establecerse incluso vales porque suprimen el dinero. Y los obreros durante 2 semanas organizan, digamos, los servicios sanitarios, educativos, etc. En el resto de España, ¿qué sucede? Pues hay una huelga general que tiene pues, desigual seguimiento. Al cabo de 2 semanas, ¿cómo termina esta...? ¿Cómo el caramelo? Sí, vale. Aunque sea docente, la garganta. Bueno, aquí vemos qué es lo que sucede al final, pues que desde Madrid, el gobierno de Lerroux organiza cómo reprimir esa revolución contra el gobierno de la República. Y el que lo manda en una oficina de Madrid del Ministerio de Guerra, como si se denominaba, es Franco. ¿Y a quién le envía? A la Legión. ¿Y quién es el coronel de ese momento? Yagüe. Entonces, tenemos que, digamos, el enfrentamiento, la lucha que se produce en Asturias para sofocar esa revolución, ese enfrentamiento entre obreros y legionarios enviados desde Marruecos, pues bueno, pues hay algunas prácticas que se van a repetir luego después, posteriormente, durante la guerra. Yagüe, Franco, son algunos protagonistas. Y entonces, por un lado, esta revolución, digamos que va a marcar, por un lado, los conservadores les va a meter el miedo en el cuerpo porque ha habido una revolución que estaba a punto de triunfar, y por otro lado, los de izquierda dicen, pues unidos sí que lo podemos conseguir, pero esa revolución así, pues a lo mejor no es la adecuada, será mejor hacerla de otra manera, y entonces es cuando a partir de entonces se va a organizar el Frente Popular, coalición de toda la izquierda para conquistar el poder de forma democrática. Y llegamos así a febrero del 36, elecciones, y tenemos pues, la izquierda, la derecha. Nos fijamos pues aquí los albañiles construyendo un busto a Marx, y tenemos los conservadores pues un poquito más, un toque un poquito más negativo, ¿no? Es un suicidio no votar contra la revolución y sus cómplices. Evidentemente lo que está intentando transmitir es el miedo de los sectores conservadores a esa revolución de Asturias, que no quieren que pase en otros lugares y que no suceda. ¿Quién ha frenado la revolución de Asturias? El ejército, mandado por Franco desde Madrid y llevado, digamos, en la práctica con Yagüe. Ejército fuerte y sano, garantiza la paz y la neutralidad. ¿Quién tenemos ahí detrás? Ahí hay una imagen un poquito fea, esto es como en las películas. Por la cara le vemos que es el malo, ¿no? Lleva una estrella roja, por tanto, son los bolcheviques, son los malos, además con ojos rasgados, como de malo, como que vienen de otro lugar, como que vienen de Rusia. Entonces, hace falta un ejército sano, fuerte, contra ese peligro revolucionario. Ay, perdón, y se me había olvidado, votad a España.
es España. Todos eran españoles, Partido Comunista de España, Partido Socialista Obrero Español, Azaña hablaba de España, pero ya hay un sector que se está empezando a apropiar de España. Y en el otro lado vemos para devolver a sus familiares a los 30.000 presos. Tenemos aquí esta mujer con el niño y aquí lleva el voto. ¿Por qué? Porque se me ha olvidado el dato final de la Revolución de Asturias. 30.000 presos. Esos 30.000 presos, la mayoría de ellos son obreros varones. Sus mujeres, sus niños, son los que están en casa. Si el marido está preso, no está trabajando, no está llevando el sueldo a casa. Entonces, primer punto del Frente Popular, amnistía para que los 30.000 presos vuelvan a sus hogares. Y eso es lo que quiere hacer esta mujer. ¿Quiénes frenan a esa mujer? Pues los sectores tradicionales, conservadores, el cura, el empresario, los poderes tradicionales. Entonces, en esas elecciones de febrero del 36, el sector obrero, la izquierda, digamos, es la que gana, es la que, digamos, responde a esa llamada, y los sectores conservadores pues tienen menor votación. Ahora ha salido un libro hace poco diciendo que había habido fraude en esas elecciones de febrero, y es algo que no está ni mucho menos documentado ni fundamentado, y además en el gobierno que organiza las elecciones en febrero del 36 son sectores conservadores, no son de izquierdas, no son del Frente Popular los que están en el gobierno. Entonces no es nada creíble, aparte que no aporta ningún dato. En cualquier caso, triunfo del Frente Popular en febrero del 36, y a partir de ahí se reanudan todas las reformas que hemos estado contando, ya voy terminando, y un sector del ejército se prepara para la sublevación. Ya cuando se empiezan a conocer los datos de que gana el Frente Popular, ya hay algunas llamadas al Ministerio de Guerra de militares para anular el resultado de las elecciones. Es algo que sucedió en Argelia hace unos años cuando ganaron los islamistas. Hubo un golpe de Estado, se anularon las elecciones y se acabó la historia. Bueno, pues aquí que tenemos el general Mola, abril del 36, es el director, es el que organiza el golpe de Estado. Franco luego se hace protagonista y se hace con el poder de todo, pero el organizador, el cerebro, y el que lo planifica es Mola. Y este señor, en abril del 36, ya tiene escrito un manual de instrucciones de cómo tomar el poder en cada provincia. ¿Qué papel tiene que tener la Guardia Civil? ¿Qué papel tiene que tener el Ejército? ¿Qué papel tiene que tener, digamos, el sector civil, empresarios? ¿O qué papel tiene que tener la Falange en cada lugar? Y también lo que nos interesa especialmente de lo que estamos hablando de memoria democrática, de memoria histórica, es cómo se va a ejercer la represión, cómo se va a ejercer la violencia. Y dice aquí muy claro, la represión ha de ser en extremo violenta, porque el enemigo es fuerte y bien organizado. Evidentemente saben que si en febrero han ganado las elecciones del Frente Popular, el golpe de Estado va a enfrentarse al menos a la mitad de la población española, que son los que han votado al Frente Popular. Bien organizado, 2 millones de afiliados a a CNT, 1,5 millones de afiliados a UGT, son casi 4 millones de afiliados a los sindicatos que están organizados y que van a chocar o se van a enfrentar a ese golpe de Estado. Entonces, ¿cómo vencer esa resistencia tan fuerte? Con una represión fuerte, violenta. Y eso es lo que se pone en práctica desde julio del 36, y lo conocéis aquí bien, en este pueblo y en otros lugares. Entonces, cuando se intenta explicar que la guerra civil, en las guerras siempre hay violencia, en las guerras todos son iguales, bueno, pues no todos son iguales, porque la violencia que ejercen los que se sublevan la tenían prevista y estaba planificada, y se pone en práctica lo que tenían ya previsto previamente. Bueno, paralelamente a esa organización de los militares, ¿qué papel ejerce Falange? Falange ejerce el papel de generar violencia, un clima de violencia, un clima de inestabilidad, para que los sectores conservadores, digamos, sientan la necesidad de que haga falta un golpe de Estado para que se estabilicen las cosas, para que se solucionen. España no puede ir así porque hay atentados, hay violencias, etcétera, etcétera. Eso es lo que establece José Antonio Primo de Rivera con su dialéctica de los puños y las pistolas. Esas palabras son suyas, no son de ningún historiador. Dialéctica de los puños y las pistolas, que es la dialéctica de la violencia. De atacar, ¿a quiénes? A los del otro lado.
a las Juventudes Socialistas Unificadas, que hacen, digamos, su respuesta, su reacción frente a las acciones de violencia de Falange, y claro, podríamos decir que, en cierto modo, caen en la provocación o caen en la trampa. Atentados de falangistas contra socialistas, comunistas o anarquistas, al día siguiente hay una respuesta de los sectores obreros contra falangistas. ¿Y qué es lo que aparece en la prensa cada día? Pues que ha habido un atentado, que ha habido otro atentado, que ha habido otro atentado, y es lo que crea ese clima de inestabilidad que para un sector de la población ve necesario que haga falta un golpe de Estado para garantizar esa estabilidad y para resolver ese clima de violencia. Esa escala de tensión, bueno, pues como todos sabéis, aunque todo el mundo conoce lo de Carlos Sotelo, pues resulta que el día anterior, o el mismo día, había sido asesinado el Teniente Castillo. Teniente Castillo, teniente de la Guardia de Asalto. Guardia de Asalto era como un precedente de la Policía Nacional de la actualidad, era un señor de izquierda, republicano, es asesinado y entonces un sector de sus compañeros pues se venga y asesinan a Carlos Sotelo. Eso en las enciclopedias del franquismo pues siempre se había marcado como que era el detonante de la guerra civil, pero ni mucho menos. Simplemente están preparando digamos, ese clima de enfrentamiento, ese clima de inestabilidad para que pues, se justifique el golpe de Estado, que como todos sabéis pues ya es el 17 de julio del 36, que se inicia ese golpe de Estado en Melilla. Hay la primera ejecución, el comandante Leret, Virgilio Leret, que era un comandante de aviación, y a partir de ahí, bueno, pues ese golpe de Estado que, al no ser sofocado por la República y al no triunfar en toda España, pues se convierte en guerra civil. Pero no es la República la que genera la guerra civil, ni mucho menos. Es el golpe de Estado contra la democracia, que era la Segunda República, como yo os he intentado transmitir, como una esperanza del pueblo. Muchísimas gracias.